Bueno, damos la bienvenida a nuestra segunda acta, paso 3, acta de la mesa de trabajo del comentario crítico. En este momento vamos a dar resolución a través de reflexiones a esos comentarios que cada uno hizo de manera individual. Nos acompañan nuestro grupo, bueno, el compañero Luis Castellanos, el compañero Javier Rubio, la compañera Angélica. Angélica, ¿ya puedes ingresar? Aló. Sí, aquí está. Entonces, Angélica nos acompaña también y pues el presente, el presente Edwin Salazar. Entonces, este video pues va a quedar dentro del foro para demostrar la interacción el día de hoy en nuestra reunión. Entonces, arranquemos, ¿les parece? Se escucha por allí un eco. Aló. Compañera, ahí te escuchamos. Sí, ya. Gracias. Listo, entonces en este momento, ya para comenzar, lo que vamos a hacer entonces la misma dinámica de la vez pasada, iniciamos socializando un poco el comentario crítico que hizo cada uno y pues ahí vamos pasando a las reflexiones, ¿listo? Bueno, compañeros, entonces, ¿les parece si inicio yo? Sí, Edwin. Sí, claro. Listo. Entonces, bueno, de las lecturas sugeridas por la unidad 2, yo decidí poner mi título a mi comentario crítico. ¿Los cambios son buenos? Una mirada a las nuevas tendencias tecnológicas en educación. Y bueno, vamos como un bosqueo general por esas tendencias en las lecturas, esas nuevas tendencias, esa mezcla del sistema educativo y pues los medios tecnológicos. Pues hay varias cosas que yo resaltaba acá, entonces como tratando de aterrizar un poco el contexto en el que mi comentario se basa y es el tema de esa sociedad actual, ¿no? Estamos hablando de capitalismo, estamos hablando de globalización, de esos cambios que se han producido y bueno, que a partir de allí las mismas tecnologías en los medios se han convertido en un plus, ¿no? No solamente en el contexto educativo, sino también lo veíamos o lo vemos, que es algo inherente o necesario ya dentro de las organizaciones. Cualquier organización debe estar relacionada. Entonces aquí como que hago un bosquejo un poco general sobre el tema. Ya cuando hablo, algo bien interesante, hablarle el tema del conocimiento. Estábamos anteriormente en una revolución del conocimiento, ¿no? Hablamos de la sociedad del conocimiento y era un tema fuerte en el que se hablaba de aprender mucho, de conocer, pero en este momento digamos que pasamos a una segunda etapa y es hablar de la revolución digital, ¿no? Actualmente estamos precisamente en esa revolución digital porque pues, es necesaria dentro de todas las organizaciones que existen. Dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el alumno se ve como un estudiante activo. Anteriormente en la otra acta, perdón, hablábamos de esto, de la necesidad que tiene el estudiante de pasar, cambiar de rol. Entonces, dentro de las lecturas había algo bien interesante y era ver cómo, incluso pues yo pensé que iba a ver mucho el tema de la educación virtual superior, pero también incluso se habla de cómo estos docentes o estos profesores ya están usando dispositivos, ¿no? Están usando cualquier tipo de dispositivo, tablets y demás, para poder organizar o dar sus clases, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay un término que me gusta mucho dentro de mi comentario y es el tema del conectivismo. Estamos estamos conectados todo el tiempo, pero ese conectivismo tiene algo bien curioso y es que precisamente, bueno, digamos que a nivel general, para no extenderme tanto, ese conectivismo nos invita al cambio constante porque las tecnologías tienen particularmente eso, que todo el tiempo están en constante cambio. Y aparte de eso, eh, como saber que tenemos que estar obligatoriamente conectados ya, ¿no? Entonces acá habla un poco del tema de lo que es cambiante, precisamente la comunicación. Y bueno, aquí más abajo, viendo un poco el tema, hablo mucho del tema, volvemos otra vez al tema de la exclusión, digamos acá, porque no todo el mundo tiene acceso a los medios o también digamos que podemos tener en cuenta que
unas personas tienen más capacidad de dominar las nuevas tecnologías que otros. Entonces aquí digamos que se cuestiona un poco el tema de finalmente ese conectivismo nos permite generar aprendizajes a nivel global o a nivel general todo el mundo o finalmente no, porque algunas personas realmente no son diestros en herramientas y se les dificultan. Entonces estamos hablando de que, digamos, aquí unas personas tendrían la posibilidad de llegar a ese conocimiento, otras no. ¿Listo? Hablando de esta sociedad del conocimiento, bueno, lo que les digo, finalmente yo como que termino el texto hablando un poco de este texto que está acá, que vi que me gustó mucho. Y dice como que, bueno, mayor conocimiento produce también más desconocimiento, precisamente lo que les decía yo anteriormente. Entonces, de eso se trata mi artículo. Entonces yo le doy la palabra a María Angélica para que nos cuente el suyo. Buenas noches, compañeros. Sí, el texto que trabajé, vuelvo y pregunto, pues el sentido de las pedagogías disruptivas. Creo que el abordaje que hice de 4 textos en relación a este tema, pues me surgen unas preguntas y están sustentadas muy en temas relacionados. Pues si bien este tipo de formación, esta reunión que estamos teniendo en este momento, tiene un sentido y estamos pues utilizando el tema de las TICs. Digamos, yo lo evidencio, este proceso de formación con un sentido y con un avance de un proceso de aprendizaje. Pero también leyendo el resto de lecturas le queda a uno inquietudes como entrar a reflexionar si todo lo que se está haciendo en el marco, digamos, de las tecnologías tiene sentido de procesos de aprendizaje cuando sabemos que se han instrumentalizado las mismas y se han dado situaciones de unos usos y unos abusos donde muchas de las personas pueden acceder a ese tipo de información y generar un caos. Y vuelvo al tema de quién regula, quién convoca, cómo se manejan, digamos, estas tecnologías. También me surge mucho la duda y estamos hablando del tema de la accesibilidad. De nueva tecnología y lo que estamos haciendo es un consumo sin límites en procesos que finalmente, como nos dicen las lecturas, no está comprobado pues que sea lo mejor. También me pregunto mucho la accesibilidad de muchos sectores de la sociedad donde realmente ya se habla de un tema de cuarta generación y uno dice, hay sociedades que realmente pareciese que por no tenerlas serían más obsoletas o estarían en el atraso. Son muchos los cuestionamientos que me surgen con todo este tema del uso y el sentido de las tecnologías en áreas de las pedagogías. Es eso, digamos, lo que me llevó las lecturas que tuve para esta ocasión. Perfecto, muchas gracias, Angélica. Javier o Luis, cualquiera de los dos, Luis, si te parece, cuéntanos tu texto. Ya, no, espérame, mira quién sigue. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Espérame a ver quién sigue, porque no pronto nos erramos. Listo, sí, Mauricio, cuéntanos. Bueno, buenas noches para la compañera Angélica, para Javier, para Edwin. El texto básicamente que trabajé fue sobre la base de las lecturas que ya como ustedes las han enumerado, pues hablan, digamos que estamos en tiempos de cambio. O sea, yo especifiqué mi documento en un hecho esencial, es que en estos momentos estamos en un movimiento, en desarrollo, así lo determino. Y es un movimiento global donde efectivamente se están cambiando los paradigmas, se están cambiando las formas de relacionarnos, donde básicamente esto ha estado mediado básicamente
por las tecnologías, ¿sí? En este efecto globalizante, como lo hablábamos anteriormente. Entonces, esa primera parte, pues me parece que es fundamental. O sea, cómo estos cambios han sido en estos últimos 70 años, mejor dicho, con una velocidad que uno ni la pensaba. Por ejemplo, cuando yo leía a Dick Tracy, el señor que tenía el reloj, pues era increíble pensar, pero hoy afortunadamente tengo la dicha de poder ver esos inventos de los años 50, ¿no? Aquí yo quiero hacer una aclaración, no la anoté, pero me parece que es importante que tengamos en algún momento ese debate, es que las tecnologías de la información y la comunicación, si bien a nosotros nos las muestran novedosas en determinado momento, yo creo que hay veces ya son obsoletas, o sea, lo que no les sirve ya a la industria militar, ya lo comercializa. Un poco el celular estaba ya desde la década de los 80 en funcionamiento, pero solamente fue efectivo ya una vez con todo este efecto de globalización y ya de esas tecnologías, digamos, hay tecnologías más avanzadas. Algo que planteo ahí en el documento es cómo especialmente ahí la Marisol Castro, creo que es la que toca el tema sobre las pedagogías emergentes y las tecnologías emergentes. Entonces ella hace una consideración que una cosa es algo emergente, algo que está ahí, que puede generar cambios hacia el futuro, y otra cosa es crear algo novedoso que, como dicen algunos de ustedes, pues al otro día ya está obsoleto. Pero es importante, digamos, cómo las tecnologías de una u otra manera impactan los modelos de educación y de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso como que, como decía la Marisol Castro, decía que eso le ayudaba a la gente mejor dicho, perdóneme, me estoy enredando un poco, estaba hablando de que habían las redes sociales, los sistemas de información y de conocimiento, las plataformas virtuales de aprendizaje, y que todo ese hecho de una u otra manera ha impactado en estas nuevas formas de aprendizaje. Se ha hablado, por ejemplo, de que el tema de que se está centrando es la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Entonces, pues evidentemente estamos en una sociedad donde hay información y se está generando conocimiento. Y hacía un poco digamos, como antiguamente el que decían que el que tenía el conocimiento tenía el poder. Ahora con este tema de las web, de todos estos repositorios, de todas estas plataformas, se puede decir que el que tiene el conocimiento es aquella persona que tiene la capacidad o sea, que tiene esas habilidades y esas destrezas de poder buscar a través de los metadatos y todo esto. Y finalmente, pues estamos, digamos, en esta era digital, especialmente el desarrollo de las web, ha dado que básicamente estemos en periodos de las big data y de las inteligencias artificiales. Eso es un sueño, digamos, de los que aspiran a gobernar el mundo, de poder tener inteligencias artificiales, tener grandes volúmenes de datos y tenerlos en capacidad de análisis, un poco lo que pasa con los temas electorales. Entonces ahí también me uno a los interrogantes de la compañera cuando plantea que pues al servicio de quién está. Sin embargo, pues yo planteo al final que creería que por cuenta de los avances tecnológicos, la pedagogía y las didácticas seguirán en permanente uso. O sea, a mí me parece que eso todavía no hay una verdad absoluta, pero sí hay grandes formas, digamos, de implementar el aprendizaje y la enseñanza a través de las redes, el learning, o sea, de todas estas formas que hay nuevas de aprendizaje. Pero, sin embargo, pues también tenemos como las inquietudes, por ejemplo, las didácticas que podemos utilizar. Una cosa era utilizar, por ejemplo, las didácticas, yo hago trabajo comunitario en hacer didácticas, juegos, por ejemplo, que eran presenciales y que rompían el hielo, que podían dar la capacidad de hacer análisis de situaciones determinadas. Entonces, por ejemplo, cómo lograr uno, digamos, hacer esa educación popular, pero implementando ya estas tecnologías emergentes, ¿no? Y más cuando
ya digamos en estos momentos nosotros aprendemos en red, ¿sí? No solamente el hecho de estar las personas aquí compartiendo, sino también de tener unas ayudas y unos medios como lo bien dice la compañera, la tecnología simplemente es un medio, no es el fin. Entonces ahí dejo mi intervención. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Luis. Javier, cuéntanos. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Sí, Javier. Bueno, mil disculpas por la interferencia y la bulla, porque estoy en la calle. Bueno, ¿me puedes hacer el favor, Edwin, Sí, de sí. poner el título? Qué Sí, pena. ya. Bueno, yo le coloqué una pregunta y abajo de la pregunta le coloqué el lado oscuro de la tecnología, basándome en la película de Star Wars, que habla del lado oscuro de la fuerza. Y pues obviamente porque, digamos, el siguiente comentario lo quiero enfocar al lado positivo, entonces quería como enfocarme primero en este comentario crítico, en la parte oscura de la tecnología, en pensar que porque si utilizamos la tecnología vamos a subir el nivel de calidad y pues me enfoqué más en la cuestión de la tecnofobia, porque toda esta tecnología también nos puede generar tecnofobia y más bien volver a lo tradicional, querer volver a lo, digamos, a lo sólido, a lo concreto, pero obviamente no podemos hacerlo porque pues el mundo está avanzando y vamos dirigidos hacia allá. Y en esa cuestión de utilizar las películas, apareció un concepto que son los chatbots, que pues ya todos los conocemos. De hecho, la plataforma de la Universidad Nacional Abierta a Distancia tiene sus chatbots que aparecen en la parte derecha inferior, cuando uno tiene alguna duda en la página principal de la plataforma y uno puede preguntar por ese chatbot. Y pues yo me acordaba de Her, de la película que es protagonizada por Scarlett Johansson, donde ella es una voz femenina y ella genera una relación con un ser humano. Y el ser humano cree que es verdad, o sea, el ser humano cree que realmente la relación es real. O sea, él se monta en su idea de que está teniendo una relación real con un ser humano real, pero realmente es un chatbot con una voz femenina que pasa, por ejemplo, en Transmilenio. En Transmilenio uno sube y el cartel informativo, el cartel de los caracteres que aparece en la parte superior, en el centro de los Transmilenios, de los articulados y de los biarticulados, tienen o voz femenina que parece española o tienen una voz masculina. Y entonces, ¿qué tipo de relación se genera ahí con un robot? Y eso era por un lado. Y por otro lado, recordaba también que estas inteligencias artificiales, porque eso prácticamente se convierte en una inteligencia artificial, que de hecho esta semana ha salido muchos artículos en referencia a la inteligencia artificial. Yo pensaba esa inteligencia artificial y lo trabajaba ahí mismo, y era cómo esa inteligencia artificial reúne las tres características de Dios desde el punto de vista religioso. Son omnipresentes, omnipotentes y omniscientes. Entonces me llamaba muchísimo la atención y yo por eso quería trabajar el lado oscuro de la tecnología. Y es como las tecnologías, estas tecnologías hoy se encuentran presentes en todo el mundo, nos median. O sea, en este momento, esta plataforma Zoom nos está mediando una relación. Hay un mediador en esta relación para que esta relación exista. Entonces, yo mencionaba este ejemplo de la película de La Guerra de las Galaxias, mencionaba el ejemplo también de Her, pero también se me venía Animatrix, porque Animatrix son más o menos 8 cortos, y los 2 primeros, el corto 1 y el corto 2, es primer renacimiento y segundo renacimiento. Y es todo el desarrollo de cómo surge la tecnología básica, lo más básico que nosotros nos podamos imaginar, pero esa tecnología tan básica va a llegar a una cumbre, y esa cumbre es la inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial va a cumplir con las 3 características que tiene Dios: omnipresente, que está en todas partes; omnipotente, que ella misma va a poder crearse a ella misma. Y sé que suena muy distópico y puede sonar fuera de lugar, y ustedes pueden pensar que eso no es racional, y y era omnisciente, omnipresente, omnipotente y omnisciente. Entonces, por eso yo quería trabajar primero este lado, como el lado oscuro quería trabajar el lado oscuro de la tecnología, para luego poder trabajar el lado, digamos, el lado positivo de la tecnología, porque pues en el tercer comentario lo que quiero desarrollar ya es cómo también esta tecnología nos puede ayudar a emanciparnos y a liberarnos. Entonces, pues yo hace 8 días cuando nos encontramos, yo mencionaba cómo las redes se han vuelto el lugar para denunciar los abusos
que se presentan en diferentes lugares y ya no esperamos que los medios lleguen, ya no esperamos que llegue Caracol, RCN, CCTV, sino que subimos el video, denunciamos y apenas el video se sube a la red se multiplica, instantáneo se multiplica. Entonces yo quería trabajar más, como ya en el último comentario crítico, como el lado positivo de las tecnologías para salirme como de esa tecnofobia y mostrar cómo esto también es una oportunidad para que como comunidades podamos crecer. Obviamente, sabiéndolas utilizar y obviamente con una alfabetización digital, pero que la alfabetización digital no lo podemos resumir a cómo usar la cuestión física, material, el dispositivo, sino también cómo lo podemos utilizar políticamente. Sí, es cómo podemos utilizar el dispositivo políticamente. Es eso, compañeros. Gracias. Listo. Bueno, yo estoy acá tomando apuntes. Entonces, bueno, listo. Vámonos a la siguiente parte. Entonces, agradecerle a todos pues, por la participación. Temas muy interesantes y muy comunes en parte, ¿no? Vámonos aquí arriba. A ver. Bueno, ya socializamos. Ahora realizar las participaciones dialógicas. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién se le mide, compañeros? Bueno, voy a iniciar yo. Bueno, a mí me parece interesante como esta parte, digamos, de cuestionamientos. Hay una cosa que dice Luis que me llama mucho la atención. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en algún momento, en algún curso, nosotros hablábamos de lo que era la obsolescencia. ¿Se acuerdan o no? ¿Me escuchan? Sí, señora. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos. Pues a mí me gustaría iniciar a plantear el tema de, básicamente, digamos, este tipo de pedagogías emergentes está como centrado en retomar comunidades de aprendizaje, el aprendizaje de los centros de interés, no sé, el criterio que cada uno tenga, pero digamos, ahí hay unas cosas muy interesantes porque son saberes compartidos. No hay, digamos, una dominancia de quien enseña, quien recibe, ¿sí? Y finalmente también se entran a deconstruir una serie de, no sé, de miradas y de dinámicas que se pensaba, y lo hablábamos desde la vez pasada, quién posee el conocimiento. Y el conocimiento entendido, digamos, con todo eso que se hablaba, que tenía que durar tantos años para una formación, para que usted tuviera, digamos, un panorama, una dinámica frente a un conocimiento. Hoy en día, pues también es, y ustedes lo nombraban algunos en sus lecturas, es de doble riesgo que tú de alguna manera retomes esa información de todo lado y generes, digamos, unas posturas muy eclécticas, porque también como que se entra en un momento caótico donde hoy tiene dominancia algo y simplemente si quieres cambiarlo o quieres generar un impacto diferencial, lo puedes hacer a través de los medios y Javier lo dijo. Yo puedo utilizar una tecnología con un sentido y movilizar a una cantidad de red de personas y hacer creer y poner en boca de los demás algo que yo quiero tener de predominancia. No sé, me parece importante como revisar este tema en este punto. Sí, mira que yo, digamos que antes de que se nos acabe el tiempo, les hago la chiva de una vez publicitaria de que se acaba la reunión y creo otro enlace rápidamente como la otra vez, ¿listo? Pero digamos que como para que alcance el tiempo y cerrar con mi aporte acá, eso que tú dices es muy cierto. Hablábamos, por ahí había una lectura, no sé en cuál de las lecturas fue que vi que hablaban del tema de que, creo que fue en el conectivismo, si no estoy mal, que decía precisamente que el hecho de tener acceso a tanta información nos permite tener tanta información que al final no sabemos qué información es buena y cuál no. Es necesario de alguna manera que exista una forma de filtrar la información, porque como tenemos acceso a todo, entonces
Algo que también decía, digamos que resalto mucho del aporte que hacía Luis es lo que les decía ahorita, el tema de la obsolescencia. En algún momento, en algún curso nosotros trabajamos el tema de la obsolescencia y nos dábamos cuenta que ya prácticamente todo es obsoleto, todo es cambiante, entonces las cosas se hacen para que duren poco tiempo. Entonces, así mismo es la tecnología todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo se está modificando, la información todo el tiempo se está modificando y lo que dice Angélica es muy cierto, realmente para poder tener clara como la información, como decía Javier, de los medios de comunicación y demás, tiene uno que convertirse en muy crítico, ¿no? Tiene uno que ser como tener ese pensamiento crítico que le permita a uno saber que esa información es buena o no. A mí me gusta mucho lo que hace Javier ahí en su texto y es muy, como que muy creativo en cuanto al tema de cómo proponer el tema del lado oscuro. Em, y finalmente sí, o sea, realmente si nosotros nos dejamos llevar por la tecnología, digamos que esto ahí me voy a ir como por el lado de Terminator. Si nosotros nos dejamos llevar por la tecnología, finalmente la tecnología a nosotros nos gobierna y ella es la que queda mandando. Pero si nosotros sabemos usar la tecnología, ese es el gran pecado que nosotros tenemos, ¿no? Por hacer la vida más fácil, muchas veces queremos obtener la información de manera más sencilla y entonces buscamos todos los medios y nos enredamos, pero al mismo tiempo nos consumimos. Esa parte de querer aprender de la forma tradicional que nosotros venimos, ya no, ya está cambiando muchísimo y entonces ya, por ejemplo, una de las cosas que más se ven, y yo lo digo porque lo veo con estudiantes, precisamente es que el estudiante ya le da pereza escribir, porque finalmente ve que es más fácil una grabación y ya, y la veo ya. Entonces, como que el tema de cómo aprendo o cómo me grabo la información acá ya, el tema de escribir, eso es un tema complejo. Yo lo pongo desde ahí. Compañeros, si les parece, voy a cerrar esta grabación acá y ya les paso el enlace y seguimos debatiendo con Javier y con Luis. ¿Listo? Listo. Listo, compa. Ya Vale. se nos acaba esto y esto está muy interesante. Voy a dejar de compartir y voy a finalizar la llamada. Ya les paso un enlace de tener grabación.